Buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 4, correspondiente a enfermedades transmitidas por alimentos de origen microbiano, parte 1, infecciones. Bueno, como todos sabemos, ya hemos abordado las temáticas de los agentes patógenos, entonces que tenemos virus, bacterias y hongos. También abordamos los dos tipos de enfermedades que tenemos, que es la intoxicación y las infecciones transmitidas por alimentos. Bueno, entonces acá en la parte uno, la conceptualización, vamos a ver lo que es el ciclo del alimento, también cómo se contaminan los alimentos. Ya lo hemos venido hablando, pero no lo hemos hablado de forma detallada. Y también vamos a ver lo que son los 10 enemigos para un alimento sano. Entonces, en primera medida tenemos la adquisición, que es cuando nosotros adquirimos el alimento, el producto, que lo vamos a consumir o lo vamos a vender, ¿sí? La otra está el transporte, que es cuando un vehículo transporta de un lugar a otro el alimento. Entonces acá tenemos que tener en cuenta los factores físicos que ya hemos venido hablando la clase anterior, ya que estos pueden ser causantes de una alteración. ¿Listo? También tenemos lo que es la recepción. Entonces acá es cuando nosotros recepcionamos, recibimos el producto, el alimento como tal, para luego ya almacenarlo, que el almacenamiento pues depende, ¿no? Depende de los factores ambientales, de pronto si el alimento requiere un cuarto frío, si el alimento requiere ventilación, entonces eso ya depende del tipo de alimento que nosotros vamos a almacenar. También tenemos la preparación previa, que es cuando nosotros preparamos el alimento antes de ya cocinarlo o pasarlo, digamos, a otro nivel, ¿sí? Y ya venimos acá con la preparación final. La preparación final ya es cuando pues el alimento requiere ser cocinado o de pronto refrigerado, ¿sí? Porque pues como ya sabemos, cuando no se hacen estas medidas como preventivas, pues de pronto podemos tener el alimento ya contaminado, puede generar algún tipo de patógeno. Y ya el servido o la venta, pues ya es cuando el alimento se comercializa, ¿no? Que aquí ya viene pues el tema de la actividad económica, ¿no? El sector económico. Por otra parte, también tenemos la contaminación del alimento. Nosotros ya hemos venido hablando de cómo se contamina un alimento, cuáles son las vías de contaminación, que en primera medida pues se contamina por los agentes patógenos, pero también por la manipulación que nosotros le damos al alimento como tal. Entonces acá tenemos como tal la preparación, entonces cómo se debe preparar un alimento, cuáles son los utensilios que debemos utilizar, de pronto qué cantidad de agua podemos aplicar. Ya miramos con el tema de los factores intrínsecos, lo de la actividad del agua, entonces es importante también tener en cuenta qué cantidad de agua nosotros utilizamos para lavar ese producto, ese alimento que nosotros vamos a consumir. ¿Listo? El tema de la cocción, sabemos el rango de temperaturas, a qué temperatura nosotros podemos cocinar un alimento para asegurar que se eliminen todo tipo de patógenos. ¿Listo? Pero también importante aquí, estudiantes, digamos, en los patógenos, como yo les había contado, los rangos, hay unos patógenos que aguantan temperaturas altas, que son las bacterias termófilas, ¿sí? Y yo les había explicado eso. Entonces también tenemos que tener en cuenta este tipo de patógenos para al momento de hacer la cocción. Y ya viene el almacenamiento pues que realmente es cuando ya el alimento requiere ser almacenado, pero tenemos que ver pues los factores ambientales, ¿no? Los factores físicos también, porque como se dieron cuenta con el experimento de la leche, pues a unas personas les hizo cambios y a otros no. Entonces esto es importante tenerlo claro, cómo estos factores físicos, factores ambientales, pueden afectar el alimento al momento de almacenarlo. ¿Listo? Bueno, también tenemos 10 enemigos para un alimento sano. Tenemos en primera medida, como pueden ver, la limpieza, entonces es importante lavarse uno las manos antes de manipular el alimento. También tenemos la separación, pues es clave separar los alimentos antes de almacenarlos, ¿no? Porque no podemos revolver de pronto un alimento que requiera de refrigeración y otro que requiera de ventilación, porque son dos tipos de, digamos, de almacenamiento diferentes, ¿listo?
La cocción, importantísima también. Realmente la mayoría de los alimentos que consumimos a diario requieren cocción y requieren llegar a cierta temperatura para asegurar la eliminación de los agentes patógenos. Y aquí como cuarto tenemos la refrigeración, ¿no? Entonces también pues lo que les había comentado, tener presente a qué temperaturas se pueden refrigerar los alimentos que necesitan refrigeración para que no se dañen o se maltraten o cambien su composición química. ¿Listo? En otra medida, pues vamos a ver ya la definición de infección, que como ya sabemos todos, la infección es cuando ingerimos un alimento que está contaminado por algún agente patógeno, ya sea un virus, bacterias u hongos. Entonces vamos a dar la definición, a retomar, porque esto ya lo habíamos visto en la lección uno, pero aquí ya vamos a ver más a fondo el tema de las infecciones. También vamos a ver el grupo de personas que están en riesgo. Entonces sabemos que, como yo les decía, a todas las personas no nos puede caer mal un alimento, no nos puede hacer un cambio en nuestro organismo, sino depende también de qué personas estén en riesgo. Entonces acá vamos a ver lo que es a los niños, a los adultos mayores, a los individuos con sistemas inmunológicos deficientes y a las mujeres embarazadas. Digamos que estos cuatro grupos de personas son los que más están en riesgo de provocar o de que el cuerpo provoque una infección. Y también pues un ente de control, ya como saben, la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver también unas cifras reales que ellos manejan de acuerdo a las infecciones generadas a nivel mundial. ¿Listo? Bueno, por otra parte, vamos a ver la clasificación de las infecciones. Pues tenemos tres principales clasificaciones, lo que es la infección microbiana, las infecciones parasitarias y las infecciones virales. Ya como su nombre lo indica, las microbianas es a partir de microbios, los principales microbios que se pueden generar en los alimentos o que los animales los pueden transmitir a los alimentos o hasta nosotros mismos los seres humanos. Ya las infecciones parasitarias tienen que ver con los parásitos. Entonces esos también ya los habíamos visto, pero vamos ya a verlo más detalladamente. Por otra parte están las infecciones virales que dependen pues de los virus, ¿no? Principalmente. Entonces acá como pueden ver en estas dos imágenes, tenemos como carne cruda, se puede decir, que a veces las personas de China, en China tratan de consumir mucho los alimentos crudos, ¿no? Entonces sabemos que pues es un país donde más se generan este tipo de infecciones, este tipo de alteraciones alimentarias a causa de ello. Aquí lo mismo, una ensalada prácticamente cruda, entonces pues sabemos que realmente los alimentos debemos pasarlos por un ciclo, por una adecuada preparación, una adecuada higiene para evitar que podamos adquirir cualquier infección o cualquier tipo de enfermedad que nos pueda afectar directa o indirectamente en nuestro desarrollo inmunológico. ¿Listo? Bueno, tenemos también las infecciones comunes, entonces ya aquí en este esquema podemos apreciar 10, son como las principales. Entonces tenemos la salmonelosis, que es derivada de la salmonela, de la bacteria, la fiebre tifoidea también, que depende de la salmonela, la toxoplasmosis, que esta es del toxoplasmo, que es un parásito, la hepatitis viral tipo A, que viene de la hepatitis A, la gastroenteritis, que esta pues generalmente se desarrolla mucho en las personas, se ve a diario que las personas puedan sufrir de eso, la amebiasis, pues que depende de una entoameabe, la listeriosis, que esta depende de la listeria, es una bacteria también muy conocida, la cólera, que es un vibrio. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les explicaba la clase de vibrios que teníamos? Este es un vibrio. La giardiasis, que este viene de la bacteria giardia. Y la shigelosis, que viene de la bacteria Shigella. Entonces, tenemos este tipo de infecciones comunes que vamos a repasar más detalladamente en la clase. La idea es que de pronto vayan buscando información relacionada con esto, ¿sí? Porque pues, la actividad que voy a dejar va a estar relacionada con una noticia, entonces es bueno que lean de pronto o alguien si conoce algún caso que le haya sucedido a un familiar, un amigo, de acuerdo a estas infecciones comunes.
Por otra parte, ya como conclusión, una parte 3 que vamos a abordar, vamos a ver las medidas de prevención. Pues yo creo que ya todos sabemos cuáles son como las principales, pero igual las voy a repasar porque la idea es que este tema pues quede muy claro porque de aquí de este tema uno y del tema 2 voy a hacer una evaluación. Entonces la idea es que quede muy claro el tema. Entonces acá tenemos las 5 claves para comer sin riesgos. Entonces en primera medida tenemos la limpieza. Entonces como ya les decía, ¿no? La higiene, las superficies y los utensilios que utilizamos, valga la redundancia, para nuestras actividades diarias, para la manipulación de los alimentos, pues debemos tener muy claro el tema. También la separación de los alimentos, importante, separar los alimentos porque todos tienen diferentes características químicas, que ya eran las estructuras químicas que yo les mostraba la clase pasada, que no se pueden cambiar. O sea, inevitablemente el alimento trae esas características químicas y no se pueden cambiar. También cocinar bien, y esto ya es el tema de las temperaturas, ¿no? Entonces también tener en cuenta el rango de las temperaturas y aquí ya las materias primas seguras, entonces ya cuando podemos o bien manipular el alimento o bien ingerirlo para que no se vaya a provocar ningún tipo de infección. ¿Listo? Bueno, como parte 4 entonces tenemos un entregable número 4 que corresponde a una actividad de la mesa redonda. Esta va a valer una calificación de 30% de la nota general. Entonces, donde ustedes deben elegir una noticia ya sea a nivel local, de sus municipios de origen, a nivel departamental, nacional o internacional, en donde pues se relaciona una infección común de las que yo explique en la clase. ¿Listo? Y en donde tiene que hacer un breve resumen teniendo en cuenta los siguientes criterios que voy a nombrar a continuación. Entonces, tener claro el título de la noticia, ¿listo? El lugar donde se desarrolló la noticia, entonces si fue en un municipio, si fue en una vereda, de pronto si fue en una institución pública, en un colegio, bueno, entonces eso me lo tienen que explicar muy bien, ¿listo? Otro es la fecha en la que se registró el suceso. Entonces, el año, el día, de pronto la época, porque también tenemos que tener en cuenta que según los tiempos, las estaciones climáticas también se ven las infecciones, ¿no? Se dan. Entonces, también ese tema también, digamos, explicarlo bien. ¿Por qué sucedió la infección? Entonces, ¿por qué se dio? ¿Sí? Como tal. Otro es la población afectada, entonces me tienen que describir el tipo de población, los niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, qué tipo de población se afectó, ¿listo? Y por qué fueron ellos vulnerables. La 6 es la descripción de la infección, entonces acá pues me van a abordar bien lo que es la infección, cuál fue el tipo de infección, cuáles son los agentes patógenos que provocaron la infección, de pronto también todo lo que viene relacionado con el higiene, el cuidado, o sea, todo lo que sucedió, lo que hizo la población, pero que lamentablemente se dio la infección. ¿Listo? También las medidas de control que tomaron para la infección. Entonces, pues, las que yo les estaba nombrando también tenerlas en cuenta. Y quiero que me den una conclusión propia acerca del tema, o sea, acerca de la noticia que ustedes nos van a contar en clase, ¿no? Que la idea es que la mesa redonda se haga en clase y que podamos compartir todas digamos, las dudas, los aportes, las inquietudes que tengamos cada uno, ¿listo? Entonces, una conclusión propia acerca del tema. ¿Usted qué opina? ¿Por qué se dio la noticia? O bueno, sí, el suceso. Tal vez porque las personas no tomaron las medidas a tiempo o cuáles eran las medidas que supuestamente tenían que tomar y no tomar. ¿Listo? Y por último, importante, la referencia bibliográfica. Y esta sí va a ser obligatoria. Realmente tienen que decirme de dónde lo sacaron, la noticia. Entonces, si fue de una página web, de una revista, de un artículo, una entrevista. ¿Listo? Entonces, queridos estudiantes, muchas gracias por la atención. Quedo pendiente para una próxima. Yeah.